Ya que tenemos la fuente de datos que iremos a utilizar como modelo dentro de la aplicación, modelo que apunta a esta fuente de datos que a su vez apunta a la parte del servicio data que hemos configurado en los ficheros del proyecto, donde queremos realizar una petición al servicio Nordwind para exponer los registros que devuelve una de las entidades que podemos encontrar en este servicio. Si modificamos la URL en la segunda pestaña donde tenemos la petición realizada al servicio del Nordwind, agregando en la URL el interrogante $format igual a JSON, podemos observar en una respuesta de tipo JSON las entidades que expone este servicio, y en la aplicación queremos agregar un listado de las facturas consumiendo los registros o los datos que devuelve la petición realizada al servicio data a la entidad invoices. Podemos copiar esta misma entidad y la agregamos en la URL para indicar que realizamos una petición a la entidad invoices, dejando el mismo formato para recibir la respuesta en el mismo formato JSON en el navegador, donde también dispongo de un JSON formatter, un JSON view, que lo tengo agregado como un add-on al navegador del Chrome. Esto es lo que queremos agregar para mostrar en la interfaz de usuario de la aplicación un listado donde iremos a consumir, representar algunas de las propiedades que devuelve este servicio a través de la entidad de invoices, donde en la aplicación queremos seguir modificando, agregando información a la vista principal mainview.xml, y con doble clic sobre la cabecera de la vista la podemos tener en el área central del editor SAP Business Application Studio, y después del panel que estamos utilizando agregamos un nuevo panel utilizando el mismo controller panel, y dentro de este panel es donde agregamos el listado. Para agregar el listado tenemos que utilizar el controller list, y dentro de este listado es donde agregamos la información para poder representar las propiedades o los registros que nos llega desde la petición realizada a la entidad invoices del servicio que estamos utilizando. Primero, con un ID le indicamos un identificador, invoices list, ya que este mismo identificador más adelante lo utilizaremos para filtrar la información en la siguiente sesión. Con un header text podemos agregar un texto a este listado, lo vinculamos con el I18N por el tema de internacionalización de las aplicaciones. Con invoice, por ejemplo, invoice list, podemos dejar invoices list como nombre, o invoices header list, para la clave del texto, donde iremos a agregar esta clave en el i18n.properties. Seguimos con una clase de los estilos, aplicando la clase estándar que tenemos con el nombre SAP User Interface responsive margin. Le agregamos esta clase, y también el ancho, el width, lo cambiamos del 100% al nuevo valor auto, y ahora agregamos ítems, una de las propiedades más importantes para vincular los ítems de este listado con el modelo que utilizamos en la aplicación. Como modelo, simplemente para recordar, en el manifest.json tenemos la fuente de datos del servicio main service, y esta fuente de datos la representamos como un modelo. Este modelo no tiene ningún nombre, es el modelo por defecto, por lo que no tenemos que indicar en la vista ningún nombre. Simplemente lo que hacemos es indicar la barra para acceder a la entidad donde queremos consumir los datos, en este caso la entidad invoices, que la copiamos y la representamos aquí. Si esta línea se vuelve muy larga, lo que podemos hacer es indicar o tener las propiedades o todo lo que tiene que ver con el list en diferentes líneas. Para cada una de la propiedad tenemos la representación en la interfaz de usuario o en la construcción de la vista de esta forma, y a continuación utilizamos ítems para tener la agregación de cada uno de los registros, y cada registro lo representamos utilizando un nuevo controller llamado object list item, y dentro de este controller agregamos las propiedades para representar los datos en la interfaz de usuario. Y qué propiedades, por ejemplo, en una columna, a través de la propiedad title queremos representar la primera columna a través de la propiedad title, donde agregamos la información, por ejemplo, del texto ship name. Esto lo podemos agregar de esta forma. Es posible también concatenar diferentes propiedades del servicio data para representarlas a través de esta propiedad title, o en la primera columna del listado, por ejemplo, con el guión podemos separar y agregar otra propiedad igual a través de una expresión, como puede ser, por ejemplo, podemos agregar country
para también tener la información por el país y el ship name. Continuamos y agregamos el number para representar un valor numérico en el listado a través de la propiedad number. En este number podemos directamente decir, por ejemplo, el precio de la factura, que lo tenemos en extended price. Lo podemos copiar y agregar aquí. Y en esta parte me gustaría modificar y tener una complejidad de la representación del valor numérico, ya que nos interesa también agregar lo que tenemos en el modelo que hemos creado en la parte del fichero selection screen menu.json, donde tenemos una propiedad llamada currency. En esta propiedad representamos el valor de la moneda USD, porque dentro del servicio no tenemos o no disponemos de alguna propiedad para poder tener también una moneda, una unidad para el precio o el amount que tenemos en el extended prices, por lo que iremos a trabajar con dos modelos para la representación de los datos, y para ello también queremos formatear la parte del importe que recibimos, por lo que modificamos y ampliamos teniendo en cuenta el nuevo modelo que lo agregamos en la interfaz de usuario, en la vista a través de su controlador, en la función onInit, donde le hemos indicado el nombre selection screen. Nos quedamos también con estos conceptos importantes a la hora de utilizar diferentes modelos cuando representamos los datos en la interfaz de usuario. Y ya que estamos con la estructura del proyecto, podemos agregar también el i18n, y ahora volvemos en la vista ampliando de nuevo el código en el área central para continuar con la representación del valor numérico, que para nosotros sería el valor del importe de la factura, que lo queremos modificar complicando el modelo que tenemos aquí, indicando que iremos a tener una expresión por diferentes partes, con dos partes. Para cada parte agregamos un array primero para representar las partes, un array entre los corchetes, y continuamos agregando con path la primera parte, y esto debe ir con su expresión de nuevo, path para llegar a la ruta donde tenemos en el modelo, la entidad que hemos copiado extended prices del importe o del amount de la factura. Es decir, primero tenemos el importe, y ahora, ya que esto es un array, continuamos con coma para agregar otra expresión, es decir, otro path para apuntar a otro modelo. ¿Por qué? Porque necesitamos ir al modelo que hemos agregado con el nombre selection screen para representar la moneda de este importe, accediendo a este modelo, y con la vara lo que nos interesa es acceder a la propiedad que tenemos en el modelo, es decir, la propiedad con el nombre currency, que podía haber tenido cualquier otro nombre. De esta forma tenemos dos partes que componen la parte o del valor numérico. Y no solo esto, continuamos con coma después del array para agregar el tipo, indicando con type que necesitamos instanciar, y entre las comillas simples le pasamos el componente o la ruta al componente estándar, que es SAP User Interface Model.type, para indicar que esto es un currency. Este currency, que es el componente estándar que se encuentra en SAP User Interface Model Type Currency, no tiene que ver con el nombre que tenemos para la columna del segundo modelo que hemos incorporado en nuestro listado. Son objetos diferentes. Esto es el controller estándar que nos ayuda a tener el tipo de la representación que tenemos en la parte superior. Y aún más, podemos seguir con coma agregando la parte del format options, porque cuando agregamos la moneda también se va a agregar después del importe el valor de la moneda. Este comportamiento no lo queremos, porque iremos a agregar otra propiedad para el object list item para representar la unidad de este valor o de esta propiedad numérica, por lo que con format options podemos forzar, por ejemplo, entre las llaves, indicando que show measure no la queremos mostrar en la interfaz de usuario, y le ponemos el valor false, y ya tenemos también esta configuración realizada. Esto es para que veamos la complejidad que tenemos con los controllers estándar para trabajar e incorporar la información en la interfaz de usuario. Y ahora sí agregamos number unit, ya que la representación de las unidades a través de esta propiedad aparecen de una forma más interesante en la interfaz de usuario. Esto lo veremos cuando ejecutamos la aplicación, lo entenderemos a la hora de ejecutar,
ya que podemos forzar aquí con true y ver el comportamiento. Este valor lo tenemos que representar como siempre si se trata de un modelo a través de una expresión por las llaves. Y ahora podemos ya hacer uso de la configuración de ejecución y antes lo que nos interesa es tener también el texto para la clave en el fichero i18 en properties, donde podemos agregar invoices header list igual a invoices list, por ejemplo. Control S, guardamos las modificaciones. Y ahora lo que quiero hacer es ir en la configuración de ejecución, donde tenemos esta configuración con el UI5 version y también con el data source para agregar la parte del destino. No hace falta en este caso agregar o vincular con el bind el destino, ya por la configuración realizada, donde tenemos en el backend indicado que ya ejecutamos, por ejemplo, este fichero en el UI5 local. Aquí tenemos la parte del Nord-Windest, por lo que no hace falta vincular en la configuración de ejecución el destino. Simplemente es pulsar sobre la ejecución. Aún así, si esto no le funciona correctamente, lo que puede hacer es eliminar con delete, pulsando el botón derecho del ratón con delete, la configuración que tenemos de ejecución. Esto lo que hace es eliminar de la carpeta VS Code la configuración que tenemos en esta parte de ejecución. La podemos incluso eliminar de aquí, y cuando creamos de nuevo esta configuración de ejecución, volviendo en la vista Run Configuration, iremos a ver cómo se agrega de nuevo la información. Y como versión de la librería SAP UI5 seleccionamos una de las versiones anteriores para asegurarnos que el framework es estable, la versión de UI5, por ejemplo esta versión. Seguimos con Skip para utilizar la configuración que tenemos en el UI5 YAML del backend. No necesitamos vincular el destino, ya que el destino lo tenemos por la configuración realizada en los ficheros del proyecto. Con Skip y le pasamos el nombre Run UI5, por ejemplo. De nuevo pulsamos la tecla Intro para crear esta configuración de ejecución y pulsamos de nuevo para ejecutar por la opción del Play que tenemos, esperando que la aplicación se abra de nuevo con una versión anterior del framework, una versión anterior y más estable, para ver la representación de los importes cuando la moneda tiene 2 decimales. En este caso ejecutamos la aplicación y ahora cuando visualizamos el listado de los importes, ya correctamente visualizamos los decimales para esta moneda. Y no solo esto, antes de terminar esta sesión podemos agregar un estado para la representación de los valores numéricos con number state, que tenemos como propiedad del object list item, y como posibles valores con control espacio podemos ver, por ejemplo, con success, que se van a representar el estado del valor numérico del importe, en este caso con el color verde porque es el comportamiento para el success. O tenemos también, por ejemplo, el error. Podemos tener este comportamiento en el color rojo como la representación del valor numérico. También tenemos warning. Esto es como podemos modificar la interfaz de usuario. Lo que quiero que hagamos, por ejemplo, si nos quedamos con este warning y con la parte del success, podemos montar una expresión en el valor del campo indicando lo siguiente. Cuando el valor que tenemos de la factura con el dólar, podemos interrogar o indicar cuando el valor que tenemos en el extended price es mayor que 100, que lo que queremos hacer con el interrogante es representar el valor success, y cuando no, lo que hemos copiado, el valor del warning, para tener una condición donde preguntamos el valor del importe. Si es mayor que 100 lo representamos con verde, y si no es mayor que 100, es decir es menor, lo representamos con warning en la interfaz de usuario. Y esto es como podemos también realizar estas expresiones en la interfaz de usuario para representar estos valores numéricos a la hora de ver el listado de las facturas, en este caso listado en las aplicaciones Fiori a través de la tecnología SAP UI5. Nos quedamos aquí con estas modificaciones que hemos realizado al proyecto, donde hemos visto cómo a través del list podemos agregar una lista con los ítems vinculando la entidad que tenemos en el servicio o data, y después podemos representar a través de un object list item, por ejemplo, en
la interfaz de usuario. Utilizando estas propiedades podemos representar los valores que recibimos de la llamada realizada al servicio OData de tipo Nordwind, que lo tenemos vinculado en la aplicación. Con esto ya hemos conseguido visualizar los datos en la aplicación, y otro detalle por la configuración de los destinos que hemos creado en SAP UI 5 y toda la configuración realizada en el proyecto tiene que ver con el despliegue de las aplicaciones, ya que a la hora de desplegar la aplicación no estamos utilizando la configuración local, por ejemplo con el backend, tal como lo observamos en esta ejecución donde apuntamos a este HTTPS Nordwind-est. También hace falta crear una aplicación MTA de tipo Multi-Target Application. Todo esto lo enseñamos en los cursos completos que puede encontrar en la plataforma logaligroup.com. Y antes de finalizar esta sesión, también quiero mencionar que en la vista de Service Center, donde visualizamos los destinos que tenemos configurados, en este momento tengo estos 3 destinos configurados en mi cuenta de SAP BTP, también tenemos la opción y la posibilidad de no pasar por los destinos. Agregando directamente con la opción de más, podemos agregar un nuevo sistema que se puede utilizar local directamente en la parte de desarrollo, tanto del catálogo OData, un service host o un service URL, para vincularlo como fuente de datos o como un sistema que se va a utilizar en la fase de desarrollo. Todo lo que vimos en la plataforma SAP BTP como destino es la configuración que se debe realizar pensando también en el despliegue de las aplicaciones. Nada más para esta sesión, nos quedamos aquí con el listado ya configurado y representado en la interfaz de usuario.